Esta noche, queridos oyentes, os invito a un viaje extraordinario. No viajaremos a través de batallas mortales ni conquistas terrenales, sino a algo mucho más profundo, más primordial. Viajaremos al principio mismo de todo, al momento en que el universo era apenas una idea gestándose en la oscuridad absoluta. Exploraremos la mitología griega, no como simples cuentos fantásticos, sino como el sistema de creencias que moldeó una civilización entera, que dio forma al pensamiento occidental y cuyas huellas permanecen grabadas en nuestra cultura 2500 años después. La mitología griega no surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de evolución cultural, de intercambios con civilizaciones vecinas, de necesidades humanas profundas de explicar lo inexplicable. Los griegos antiguos, desde aproximadamente el año 1200 a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era, construyeron un cosmos divino tan complejo como fascinante. A través de poetas como Hesíodo, quien vivió alrededor del año 700 a.C., y Homero, cuyas obras datan aproximadamente del siglo VIII a.C., estas historias fueron codificadas, transmitidas y convertidas en el fundamento espiritual de Grecia. Nuestro recorrido de esta noche se basará en documentos históricos fundamentales, principalmente la Teogonía de Hesíodo, considerada la fuente más completa sobre el origen de los dioses griegos. También nos apoyaremos en evidencias arqueológicas de santuarios micénicos, en tablillas de escritura lineal B descubiertas en Pilos y Cnosos, y en crónicas posteriores de historiadores como Heródoto y Pausanias, quienes documentaron las prácticas religiosas de su tiempo. Este no es un cuento improvisado. Es la reconstrucción meticulosa de un sistema de creencias que sostuvo imperios. Imaginad, si podéis, el Egeo en una noche sin luna hace 3000 años. El viento sopla desde el norte agitando las aguas oscuras. En una pequeña aldea micénica, un anciano se sienta junto al fuego mientras los niños se acurrucan a su alrededor. Sus ojos brillan con la luz de las llamas cuando comienza a hablar. Su voz es grave, antigua como las montañas que rodean el valle. Antes de que existiera la tierra bajo nuestros pies, dice el anciano, antes de que el sol iluminara el cielo, antes de que hubiera cielo siquiera, existía solo el caos. Los niños se acercan más. El fuego crepita y el anciano continúa, transmitiendo historias que sus abuelos le contaron, historias que vienen de tiempos inmemoriales, cuando los dioses caminaban entre los mortales y el mundo era joven y salvaje. Esta noche, nosotros somos esos niños junto al fuego, y yo seré el anciano que os guiará desde el caos primordial hasta el trono de Zeus en el Olimpo, a través de generaciones de dioses, titanes y monstruos que lucharon por el dominio del cosmos. Respirad profundo, queridos oyentes, y dejad que vuestra mente se expanda hacia la nada absoluta. Cerrad los ojos e imaginad un vacío sin forma, sin luz, sin sonido. No la oscuridad como la conocemos, porque incluso la oscuridad requiere espacio para existir. Esto era algo anterior, algo más fundamental. Los griegos lo llamaban caos. Una palabra que no significaba desorden como la entendemos hoy, sino más bien una apertura infinita, un abismo sin fondo ni límites. Según la Teogonía de Hesíodo, escrita alrededor del año 700 a.C., pero transmitiendo tradiciones orales mucho más antiguas, el caos fue lo primero que existió. No fue creado por nadie, simplemente era. De este caos primordial, por razones que trascienden la lógica mortal, surgieron las primeras entidades divinas. No nacieron como nacen los seres vivos, sino que se manifestaron, como si el universo mismo estuviera tomando conciencia de sí mismo. La primera en manifestarse fue Gea, Gaia, la Tierra,
Imaginadla no como un planeta flotando en el espacio, sino como una diosa de proporciones inconmensibles, un ser consciente cuyo cuerpo era toda la tierra firme, todas las montañas, todos los valles y todas las llanuras que existirían. Los poetas antiguos la describían con pechos amplios, estable y eterna, el fundamento sobre el cual todo lo demás se edificaría. Las excavaciones en santuarios micénicos, particularmente en Eleusis, han revelado altares dedicados a Gea que datan del año 1400 a.C., sugiriendo que su culto es anterior incluso a los dioses olímpicos más conocidos. ¿Junto a Gea surgió Tártaro? No un lugar, sino un ser divino que representaba las profundidades abismales bajo la tierra. Si Gea era la superficie estable, Tártaro era el abismo insondable, tan profundo bajo la tierra como el cielo está alto sobre ella. Hesíodo nos dice que un yunque de bronce tardaría 9 días en caer desde la superficie de la tierra hasta Tártaro, y otros 9 días en caer desde Tártaro hasta sus profundidades más oscuras. Era un lugar, sí, pero también una conciencia primordial, terrible y necesaria. Y luego surgió Eros, el amor primordial, pero no el cupido travieso de las historias posteriores, no el niño con alas y flechas. Este Eros era una fuerza cósmica fundamental, el principio de atracción que permitiría que todas las cosas se unieran, que los opuestos se encontraran, que la creación continuara. Sin Eros, el universo permanecería estático, fragmentado en sus componentes aislados. Era, en palabras del poeta, el que afloja los miembros y doblega la mente de todos los dioses y de todos los hombres. Del caos también surgió Erebo, la oscuridad primordial, y Nix, la noche. Estos dos se unieron, y de ellos nacieron Éter, la luz celestial, y Gemera, el día. Observad la belleza de esta progresión, queridos oyentes. De la oscuridad absoluta nacieron la luz y el día. Es la primera indicación en esta cosmogonía de que el universo tiende hacia el orden, hacia la diferenciación, hacia la complejidad. Nix, la noche, era particularmente poderosa. Habitaba en una cueva en los confines del mundo, desde donde emergía cada atardecer para cubrir el mundo con su manto oscuro. Los textos antiguos la describen con un respeto temeroso, pues incluso Zeus, el rey de los dioses, la trataba con cautela. Homero, en la Ilíada, relata un momento en que Zeus considera castigar al dios del sueño, Hipnos, pero se detiene al saber que Hipnos ha buscado refugio en Nix, ante la cual tiemblan dioses y hombres. Mientras tanto, Gea no permanecía inactiva. Sin necesidad de compañero, por pura voluntad divina, dio a luz a Urano, o Uranos, el cielo estrellado. Lo creó igual a ella misma en grandeza, para que la cubriera por completo y fuera morada eterna de los dioses. Imaginad ese momento, ese primer instante en que sobre la tierra plana apareció la bóveda celeste, tachonada de estrellas, girando eternamente. Los antiguos griegos, mirando el cielo nocturno, no veían simplemente estrellas, veían el cuerpo brillante de un dios primordial. Gea también dio a luz a Ponto, el mar primordial, masculino y estéril en las primeras cosmogonías, distinto de océano que vendría después. Ponto representaba las aguas en su estado más primitivo, las olas infinitas que golpeaban costas que apenas comenzaban a formarse. Y entonces, queridos oyentes, llegamos a un momento crucial. Gea y Urano se unieron. La tierra y el cielo se abrazaron en una unión cósmica que duraría eras. Y de esta unión nacería una generación de seres que cambiaría todo, la generación que llamamos los titanes. Pero antes de llegar a ellos, dejadme pintar el cuadro completo de este mundo primigenio. Era un cosmos todavía en formación, donde las fuerzas fundamentales de la naturaleza eran conscientes y divinas.
No había mortales todavía, no había ciudades ni civilización. Solo existían estos seres tremendos, moldeando la realidad con su mera existencia. Las tablillas del lineal B encontradas en el Palacio de Pilos, fechadas alrededor del año 1200 a.C., mencionan ofrendas a Materrete Ija, la Madre Tierra, confirmando que el culto a Gea era central en la religión micénica, anterior a la conquista doria que transformaría Grecia. Los antiguos entendían, con una sabiduría que a veces nos falta, que antes de adorar a dioses con forma humana, debían honrar a las fuerzas primordiales que los precedían. En este mundo de dioses primigenios, el tiempo transcurría de manera diferente. No había días ni noches en el sentido que conocemos, porque esos conceptos apenas estaban naciendo. Era un tiempo mítico. Un tiempo fuera del tiempo, donde cada evento tenía significado cósmico. Y en este escenario primordial, bajo el cielo recién nacido y sobre la tierra consciente, comenzaría la historia verdadera de los dioses. Una historia de poder, traición, destronamiento y gloria, que duraría generaciones divinas. De la unión entre Gea y Urano, nacieron 12 criaturas magníficas y terribles, los titanes, 6 varones y 6 hembras, cada uno personificando fuerzas cósmicas fundamentales. Sus nombres resonaban con poder incluso en los labios de los mortales que los pronunciaban siglos después. Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos entre los varones, Tea, Rea, Temis, Menemosin, Nemosin, Febe y Tetis entre las hembras. Imaginadlos, queridos oyentes, seres de estatura incomprensible, con poder suficiente para mover montañas, cambiar el curso de ríos, alterar las estaciones. No eran completamente antropomórficos como los dioses olímpicos posteriores, sino algo intermedio entre las fuerzas naturales puras y los seres con forma humana. Cuando Océano se movía, las mareas del mundo entero respondían. Cuando Hiperión abría los ojos, la luz del día nacía. Pero Urano, el cielo, contempló a sus hijos y sintió algo inesperado en su corazón divino. Miedo. Estos seres eran poderosos, demasiado poderosos. Podrían, eventualmente, desafiarlo. Y así, en un acto de crueldad primordial, Urano tomó una decisión terrible. Cada vez que uno de sus hijos nacía, lo empujaba de vuelta al interior de Gea, aprisionándolos en las profundidades de la tierra. Gea sufría. Su cuerpo, que era la tierra misma, se distendía dolorosamente, conteniendo a todos estos seres titánicos. Crónicas posteriores, particularmente el comentario de Apolodoro que compiló estos mitos en el siglo II después de Cristo, describen su agonía. Pero no solo los titanes estaban aprisionados. Urano y Gea también habían engendrado otros hijos, aún más extraños y terroríficos. Nacieron 3 cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Sus nombres eran Brontes, Estéropes y Arges, que significan trueno, relámpago y resplandor. Eran maestros artesanos, capaces de forjar maravillas que ningún mortal podría imaginar. Las excavaciones en la isla de Delos han revelado representaciones de los cíclopes en cerámicas que datan del siglo VII a.C., mostrando su importancia en el imaginario griego. También nacieron 3 hecatónquiros, los de 100 brazos. Coto, Briareo y Giges eran seres de poder destructivo inconmensible, cada uno con 100 brazos y 50 cabezas. Eran tan terribles que incluso los otros dioses los temían, y Urano, horrorizado por estas criaturas, también los empujó de vuelta al interior de Gia, donde permanecieron en la oscuridad absoluta de Tártaro. Pasaron eras. El tiempo en estas historias primordiales es fluido, imposible de medir en años mortales.
Pero eventualmente, Gea no pudo soportar más el dolor. Forjó, en las profundidades de su ser, una hoz de pedernal, afilada como ninguna otra cosa en la creación, y convocó a sus hijos titanes, todavía aprisionados en su interior. Su voz retumbó en las cavernas de su cuerpo tierra. «Hijos míos», les dijo, «vuestro padre os ha tratado con crueldad sin nombre. Si alguno de vosotros tiene el coraje, vengadnos a todos. Tomad esta hoz y castigad su insolencia». Silencio. Los titanes, incluso en su poder, temían a Urano, todos excepto uno. Cronos, el más joven de los titanes varones, dio un paso adelante. Su nombre probablemente deriva de una palabra pregriega relacionada con el tiempo, aunque los griegos posteriores lo asociarían con Cronos, tiempo cronológico. Cronos tomó la hoz de pedernal de manos de su madre y esperó. Cuando cayó la noche y Urano descendió para yacer sobre Gea, como hacía cada noche en su abrazo eterno, Cronos salió de su escondite y, en un acto que resonaría a través de toda la mitología griega, castró a su padre con la hoz, separando el cielo de la tierra para siempre. La sangre de Urano cayó sobre Gea, y de esas gotas nacieron las erinias, las furias vengadoras y los gigantes. Los genitales cercenados cayeron al mar, y de la espuma que produjeron nacería, mucho después, Afrodita, la diosa del amor. Todo acto de violencia en la mitología griega tiene consecuencias que se extienden por generaciones. Urano, mutilado y derrotado, se retiró a las alturas del cielo, desde donde lanzó una maldición profética. Cronos gritó con voz como el trueno distante: «Así como tú me has destronado, así serás destronado por tu propio hijo. La rueda gira, y lo que has hecho será hecho a ti». Pero Cronos no escuchó, o no le importó. Había ganado. Liberó a sus hermanos titanes del interior de Gea, y juntos establecieron un nuevo orden. Cronos se convirtió en el rey de los dioses, gobernando desde el monte Otris, en Tesalia. Se casó con su hermana Rea, continuando la tradición de uniones entre hermanos que era común entre estas divinidades primordiales. El reinado de Cronos se conoció como la Edad de Oro. Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días, la describe como un tiempo de abundancia sin esfuerzo, donde la tierra daba frutos espontáneamente y los seres vivientes no conocían el sufrimiento ni la vejez. No había guerra, no había hambre, no había dolor. Era un paraíso primordial, un Edén griego. Los otros titanes también tomaron sus dominios. Océano gobernaba las aguas que rodeaban el mundo, un río circular inmenso del cual fluían todos los ríos y mares. Hiperión y Tea engendraron a Helios el sol, Selene la luna, y Eos la aurora. Seo y Febe dieron origen a Leto y Asteria. Jápeto engendró a Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio, figuras que tendrían papeles cruciales en las historias venideras. Pero la maldición de Urano pendía sobre Cronos como una espada invisible, y Cronos lo sabía. Vivía en constante temor de que la profecía se cumpliera, de que uno de sus propios hijos lo destronara como él había destronado a su padre. Documentos posteriores, particularmente las fábulas de Gino del siglo I después de Cristo, elaboran sobre este período. Describen a Cronos consultando oráculos buscando maneras de evitar su destino, pero los oráculos son notoriamente ambiguos. Y el futuro, cuando es decretado por profecía divina, es inevitable. Cuando Rea quedó embarazada de su primer hijo, Cronos tomó una decisión desesperada y horrible. En el momento del nacimiento, arrebató al bebé de los brazos de su madre y se lo tragó entero. No lo mató,
Los dioses son inmortales y no pueden morir, pero lo aprisionó en su estómago, en una oscuridad tan absoluta como la que él mismo había experimentado en el interior de Gea. Rea gritó, suplicó, pero Cronos era implacable. Uno tras otro, Rea dio a luz a sus hijos, y uno tras otro, Cronos los devoraba. Primero fue Hestia, luego Deméter, después Hera, luego Hades, y finalmente Poseidón. 5 dioses, 5 hijos engullidos por su propio padre, flotando en una oscuridad digestiva, conscientes pero impotentes. La edad de oro continuaba para el mundo exterior, pero para Rea era una era de horror inimaginable. Cada nacimiento era una alegría seguida inmediatamente por una tragedia. Y mientras tanto, la profecía esperaba, inexorable, a que se cumpliera su momento. Los santuarios cretenses dedicados a Rea, particularmente la cueva de Cicro en las montañas de Dicte, han revelado ofrendas votivas que datan del período minoico tardío, alrededor del año 1500 a.C., mostrando que su culto como madre divina era anterior a la sistematización de estos mitos por Hesíodo. Y entonces, Rea quedó embarazada por 6ª vez. Rea no podía soportar perder otro hijo. 5 veces había sentido la alegría del nacimiento solo para verla transformarse en horror cuando Cronos arrebataba al recién nacido de sus brazos. Esta vez sería diferente. Esta vez buscaría ayuda. Se dirigió a sus padres, Gea y Urano. A pesar de la violencia que había marcado su separación, ambos seguían siendo fuerzas primordiales de sabiduría. Le dijeron que viajara a la isla de Creta, a una cueva en el monte Ida, o, según otras versiones, a la cueva de Dicte en las montañas del este de la isla. Allí daría a luz en secreto. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX en la cueva de Cicro, conocida tradicionalmente como la cueva de Dicte, han revelado restos de un santuario que funcionó desde la época minoica hasta el período clásico. Cerámicas votivas, figurillas de bronce y restos de sacrificios animales atestiguan que los antiguos cretenses efectivamente consideraban este lugar como el sitio del nacimiento de Zeus. Era un lugar de peregrinación, donde generaciones de devotos ascendían la montaña para honrar al dios más poderoso del panteón griego en el lugar de su origen. Y así, en medio de la noche, mientras Cronos dormía en el monte Otris, Rea huyó. El viaje fue arduo. Creta está a considerable distancia del continente griego, pero los dioses tienen sus propios medios de viajar. Cuando finalmente llegó a la cueva, protegida por bosques densos y ubicada en lo alto de la montaña, las contracciones ya habían comenzado. La cueva era profunda y oscura, pero había algo reconfortante en ella. El sonido del agua goteando desde las estalactitas, el olor a tierra húmeda, la sensación de estar protegida por la montaña misma. Gea estaba presente en cada piedra, cada grano de tierra. Esta era su nieta dando a luz, y la tierra misma la cobijaba. Y allí, en esa cueva primitiva, nació Zeus. El bebé gritó con una voz que hacía eco en las cavernas, un grito que habría alertado a cualquier ser en kilómetros a la redonda. Pero Rea había tomado precauciones. Convocó a los curetes, guerreros divinos asociados con Creta, y a los coribantes, danzantes místicos. Les ordenó que golpearan sus escudos con sus espadas, creando un estruendo tal que ahogara los gritos del bebé. Y así lo hicieron, danzando frenéticamente alrededor de la cueva, sus armas metálicas chocando en un ritmo salvaje y primitivo. Representaciones de estos danzantes aparecen en cerámicas del siglo VI a.C., mostrándolos con armaduras de bronce y escudos circulares, ejecutando lo que parece ser una danza ritual guerrera. Estos artefactos, encontrados tanto en Creta como en el continente,
sugieren que rituales reales imitaban esta danza mítica, conectando a los mortales con el momento del nacimiento del rey de los dioses. Pero Rea todavía tenía que lidiar con Cronos. Cuando regresara a casa, esperaría ver al bebé. Así que envolvió una piedra en pañales, la misma forma y peso aproximado de un recién nacido, y se la presentó a Cronos. El rey de los titanes, en su paranoia y prisa, no examinó el bulto cuidadosamente. Lo agarró y se lo tragó entero, como había hecho con los otros 5. La piedra, llamada ónfalo u ombligo, según la tradición, eventualmente sería vomitada por Cronos junto con los otros dioses y se convertiría en un objeto sagrado en el santuario de Delfos. El geógrafo Pausanias, escribiendo en el siglo II después de Cristo, describe haber visto esta piedra en su visita a Delfos, cubierta con lana y ungida diariamente con aceite por los sacerdotes. Era un objeto de veneración, un recuerdo físico del engaño que salvó al rey de los dioses. Mientras tanto, en Creta, Zeus crecía. Pero, ¿quién cuidaría del bebé divino? Diferentes versiones del mito ofrecen diferentes respuestas. Algunas dicen que fue criado por las ninfas Adrastea e Ida, hijas de Meliseo, rey de Creta. Otras mencionan a la ninfa Sinosura, pero la versión más encantadora involucra a la cabra Amaltea. Amaltea era una cabra mágica, o en algunas versiones, una ninfa que podía transformarse en cabra. Amamantó a Zeus con su leche divina, y el pequeño dios creció fuerte y saludable. Según la tradición, Zeus era tan vigoroso incluso de bebé que en un arrebato de alegría rompió uno de los cuernos de Amaltea. Arrepentido, dotó al cuerno con el poder mágico de llenarse con cualquier alimento o bebida que su portador deseara. Así nació el cornucopia, el cuerno de la abundancia, símbolo de prosperidad que perdura hasta hoy. Las abejas del monte Ida, según Hesíodo, también alimentaban a Zeus, trayéndole miel silvestre. Los antiguos griegos veían en las abejas criaturas sagradas, mensajeras entre el mundo mortal y el divino. Que alimentaran al infante Zeus era altamente significativo, conectándolo con la tierra de Creta de manera profunda. Zeus creció rápidamente, como hacen los dioses. No pasó por una infancia prolongada como los mortales. En poco tiempo fue un joven dios, fuerte e inteligente, consciente de su identidad y de la injusticia que se había cometido contra él y sus hermanos. Fue entonces cuando apareció Metis. Metis, cuyo nombre significa consejo astuto. Era una titánide, hija de Océano y Tetis. Era conocida por su inteligencia superior a la de todos los dioses inmortales. Zeus, buscando aliados y consejo, se acercó a ella, y Metis, reconociendo en Zeus al futuro rey de los dioses, le reveló un plan. Metis preparó una poción mágica, una mezcla de hierbas y néctar divino con propiedades eméticas. Zeus llevaría esta poción a Cronos bajo algún pretexto. Una vez que Cronos la bebiera, vomitaría todo lo que había tragado, incluyendo los 5 dioses que llevaba décadas aprisionados en su estómago. Algunos relatos sugieren que Zeus se disfrazó como un copero, ofreciendo a Cronos una bebida que supuestamente aumentaría su poder. Otros dicen que desafió directamente a su padre, forzándolo a beber la poción. En cualquier caso, el plan funcionó. Cronos bebió la poción de Metis y su estómago divino se rebeló violentamente. Primero, vomitó la piedra que había tragado creyendo que era Zeus. La piedra cayó a la tierra y eventualmente sería llevada a Delfos. Luego, uno tras otro, emergieron los 5 dioses que había tragado. Primero salió Poseidón, dios del mar, adulto y furioso después de años de aprisionamiento. Luego Hades, señor del inframundo, de mirada oscura e insondable. Después Hera,
reina entre las diosas, con ojos como los de un buey, hermosa y terrible. Luego Deméter, diosa de la cosecha, con cabello del color del trigo maduro. Y finalmente, Hestia, la mayor, diosa del hogar y la familia, gentil pero inquebrantable. Imaginad ese momento, queridos oyentes. 5 dioses, aprisionados en oscuridad durante décadas, de repente liberados, mirando a su padre con odio justificado y encontrándose con un sexto hermano que nunca habían conocido, el hermano que los había salvado. Zeus se puso frente a ellos. «Hermanos míos», dijo, y su voz ya tenía el tono de comando que caracterizaría su reinado. «Hermanas mías, durante demasiado tiempo hemos sido víctimas de la tiranía. Nuestro padre, Cronos, gobernó a través del miedo y la crueldad. Es hora de que un nuevo orden rija el cosmos. Unámonos, derroquemos a los titanes, reclamemos nuestro lugar como gobernantes del universo». Y así, en ese momento, bajo el cielo de Creta, con el mar Egeo extendiéndose hasta el horizonte, comenzó la titanomaquia, la guerra que definiría el cosmos por toda la eternidad. La guerra entre los olímpicos y los titanes no fue un conflicto de días ni semanas. Fue una guerra cósmica que, según Hesíodo, duró 10 años completos. 10 años de batallas que hacían temblar los fundamentos del universo, de combates tan feroces que las montañas se partían y los océanos hervían. Zeus y sus hermanos establecieron su base en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, ubicada en la frontera entre Tesalia y Macedonia. Su pico, a 2.918 metros sobre el nivel del mar, perforaba las nubes y era frecuentemente invisible desde abajo, envuelto en nieblas perpetuas. Era el lugar perfecto para una fortaleza divina, inaccesible a los mortales, tocando el cielo mismo. Cronos y los titanes, por su parte, se fortificaron en el monte Otris, también en Tesalia, aunque de menor altura que el Olimpo. Desde estos 2 bastiones, los bandos lanzaban sus ataques. Pero no todos los titanes se pusieron del lado de Cronos. Océano, el mayor de ellos, permaneció neutral, retirándose a sus dominios acuáticos en los confines del mundo. Temis, titánide de la justicia divina, reconoció que el gobierno de Cronos había llegado a su fin natural y se unió a Zeus. Lo mismo hizo Mnemósine, diosa de la memoria. Incluso Prometeo, hijo del titán Jápeto, cuya visión profética le permitía ver el futuro, aconsejó a su padre unirse a Zeus, aunque Jápeto rechazó este consejo y luchó junto a Cronos. Las batallas eran de una escala que desafía la imaginación mortal. Cuando Zeus lanzaba sus rayos, el cielo entero se iluminaba desde un horizonte hasta el otro. El trueno que seguía no era un simple sonido, sino una onda de choque que hacía vibrar el aire mismo, que podía sentirse en los huesos de cualquier criatura viviente en cientos de kilómetros a la redonda. Poseidón, recién liberado y sediento de venganza, blandía su tridente con furia devastadora. Cuando lo clavaba en el suelo, terremotos sacudían regiones enteras. Cuando lo hundía en el mar, tsunamis del tamaño de montañas se levantaban y barrían las costas. Las tablillas del lineal B de Pilos lo mencionan como Poseidaón, mostrando que su culto era central en la religión micénica, asociado tanto con terremotos como con caballos, criaturas sagradas bajo su dominio. Hades luchaba con una ferocidad silenciosa, usando un casco de invisibilidad forjado por los cíclopes. Aparecía de la nada, golpeaba a sus enemigos titanes y desaparecía antes de que pudieran contraatacar. Era como luchar contra las sombras mismas, contra un enemigo que no podía ser visto hasta que era demasiado tarde. Las diosas también combatían. Hera,
Con su poder sobre los matrimonios y los juramentos, podía hacer que las alianzas entre los titanes se debilitaran. Deméter controlaba la fertilidad de la tierra, y cuando lo deseaba, incluso en medio de la batalla, podía hacer que la tierra misma se abriera bajo los pies de sus enemigos. Hestia, aunque la más pacífica, mantenía el fuego sagrado del Olimpo siempre ardiendo, un símbolo de que los nuevos dioses no serían derrotados. Pero durante años, ningún bando podía obtener una ventaja decisiva. Los titanes eran más antiguos, más grandes en muchos casos, y tenían la experiencia de haber gobernado el cosmos durante incontables eras. Hiperión lanzaba la luz del sol como un arma, cegando a sus enemigos. Seo manipulaba el eje celestial, desorientando a los olímpicos. Crío comandaba las constelaciones como si fueran ejércitos. Atlas, el hijo de Jápeto, era particularmente formidable. De todos los titanes más jóvenes, él era el más fuerte, capaz de sostener el peso de montañas enteras sobre sus hombros. Luchaba en primera línea y donde aparecía, los olímpicos retrocedían. Fue Metis quien nuevamente aconsejó a Zeus. «Necesitas aliados más poderosos», le dijo. «Recuerda a aquellos que tu abuelo Urano aprisionó en Tártaro. Los cíclopes y los hecatónquiros siguen allí, en las profundidades más oscuras del cosmos. Libéralos y te serán leales». Zeus meditó sobre esto. Descender a Tártaro era peligroso incluso para un dios. Tártaro no era simplemente un lugar, sino también un ser divino primordial, y sus profundidades ocultaban horrores que incluso los inmortales temían. Pero Zeus era valiente, o quizás desesperado. Junto con Poseidón y Hades, descendió. El viaje a Tártaro está descrito en la Teogonía con detalles escalofriantes. Pasaron primero por el Érebo, la oscuridad bajo la tierra. Luego descendieron más, a través de capas de roca y abismos sin fondo, hasta que llegaron a las puertas de bronce de Tártaro. Estas puertas, forjadas por Poseidón mismo en tiempos primordiales, eran tan masivas que 100 bueyes no podrían moverlas. Pero Zeus, con un golpe de su rayo, las destrozó. Dentro encontraron a los cíclopes y los hecatónquiros, aprisionados en la oscuridad desde el principio de los tiempos. Brontes, estéropes y arges habían pasado eras en silencio, pero no habían perdido su habilidad de forjar. Coto, Briareo y Giges, los de 100 brazos, habían esperado pacientemente, sabiendo que eventualmente su momento llegaría. «Os libero», proclamó Zeus, «y a cambio pido vuestra ayuda en la guerra contra Cronos y los titanes». Los cíclopes, agradecidos más allá de las palabras, inmediatamente pusieron manos a la obra. En las forjas de su prisión, usando materiales que solo existen en las profundidades de Tártaro, crearon armas de poder incomparable. Para Zeus, forjaron el rayo, su arma característica, un relámpago capaz de partir montañas y reducir a cenizas a cualquier criatura mortal. No era un simple rayo, sino una manifestación de la furia celestial misma. Para Poseidón, forjaron el tridente, de 3 puntas afiladas como el destino, capaz de controlar todos los mares, causar terremotos y hacer brotar manantiales de la roca más dura. Para Hades, forjaron el casco de invisibilidad, llamado la Quinae, que envolvía a quien lo llevaba en oscuridad absoluta, haciéndolo invisible incluso a los ojos de los dioses. Los hecatónquiros, por su parte, ofrecieron algo diferente: fuerza bruta en una escala que ningún ser en el cosmos podía igualar. Cada uno tenía 100 brazos y 50 cabezas. Podían lanzar rocas del tamaño de colinas, 100 a la vez, creando una lluvia de proyectiles que oscurecía el cielo. Con estos nuevos aliados, el equilibrio de la guerra cambió dramáticamente. Zeus ascendió desde Tártaro con sus hermanos, los cíclopes y los hecatónquiros, y regresó al campo de batalla. La batalla final fue apocalíptica.
Hesíodo la describe con un lenguaje que roza la histeria poética. Dice que el calor del conflicto hizo hervir océano, que la tierra entera gimió hasta sus fundamentos, que incluso Tártaro mismo tembló. El cielo y la tierra parecían a punto de colapsar uno sobre el otro, volviendo al caos primordial del cual habían surgido. Zeus estaba en el centro, lanzando rayo tras rayo. El aire olía a ozono y azufre. Los hecatónquiros arrancaban cimas de montañas enteras y las lanzaban contra los titanes. 300 proyectiles rocosos volaban simultáneamente por el aire, bloqueando la luz del sol, convirtiendo el día en noche artificial. Cronos luchaba desesperadamente. Sabía que si perdía, su destino sería el mismo que él había infligido a su padre Urano. Pero estaba envejeciendo, en el sentido en que los dioses envejecen, perdiendo poder relativo mientras los jóvenes dioses ascendían. La profecía de Urano se cumplía inexorablemente. Uno por uno, los titanes caían. No muertos, porque los dioses no pueden morir, pero derrotados, capturados, neutralizados. Atlas fue capturado por Zeus personalmente. Como castigo por su papel prominente en la guerra, Zeus le impuso una condena única: sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, impidiendo que volviera a unirse con la tierra como en tiempos primordiales. Lo situó en el extremo occidental del mundo, en las montañas que aún llevan su nombre. Las representaciones de Atlas sosteniendo la esfera celeste son comunes en el arte griego desde el período arcaico. El templo de Zeus en Olimpia, construido alrededor del año 460 a.C., incluía una metopa que mostraba a Atlas sosteniendo el cielo mientras Heracles lo observaba, conectando la labor titánica con hazañas heroicas posteriores. Menecio, otro hijo de Jápeto, fue fulminado por un rayo de Zeus y arrojado al Erebo. Jápeto mismo fue encadenado y arrojado a Tártaro. Los otros titanes que habían luchado junto a Cronos sufrieron destinos similares, aprisionados en las profundidades donde la luz nunca penetra, custodiados por los hecatónquiros que ahora servían como carceleros. Y finalmente, Cronos mismo fue derrotado. Diferentes versiones del mito ofrecen diferentes destinos para él. Algunas dicen que fue encadenado en Tártaro junto a los otros titanes. Otras, más benevolentes, dicen que Zeus le permitió retirarse a los Campos Elíseos o incluso a las Islas de los Bienaventurados, donde gobernó sobre los héroes muertos en una especie de jubilación divina. Una tradición posterior, registrada por Píndaro en el siglo V a.C., lo sitúa en una isla remota en el Océano Occidental. Dormido, pero no destruido. La guerra había terminado. El cosmos tenía nuevos gobernantes, y Zeus, el más joven de los hijos de Cronos, el bebé que había nacido en secreto en una cueva cretense, el dios que había liberado a sus hermanos y derrotado a la generación anterior, se alzaba victorioso. Pero la victoria traía consigo responsabilidades inmensas. Un universo entero necesitaba ser reorganizado, redistribuido, gobernado, y no todos los peligros habían sido eliminados. Gea, la abuela de Zeus, observaba desde las profundidades de la tierra, y no estaba completamente satisfecha con cómo habían resultado las cosas. Después de la titanomaquia, los tres hermanos varones, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron para dividir el cosmos entre ellos. Las hermanas Hera, Deméter y Hestia tendrían sus propios dominios y honores, pero la estructura de poder primaria recaería en los tres hermanos. Según la tradición más común, echaron suertes. Hesíodo no especifica exactamente cómo se realizó este sorteo, pero el resultado fue claro y duradero. Zeus obtuvo el cielo y el aire, los reinos superiores donde gobernaría como rey supremo de dioses y hombres. Poseidón recibió los mares, todos los océanos, ríos y aguas del mundo,
un dominio vasto e indomable como su propio carácter. Hades obtuvo el inframundo, el reino de los muertos, un dominio oscuro pero esencial. La tierra y el monte Olimpo permanecieron como territorio neutral, compartido por todos los dioses. El Olimpo se convirtió en el palacio celestial, donde los dioses construyeron sus moradas individuales. Hefesto, dios de la forja e hijo de Hera, construyó palacios para cada uno de los dioses, estructuras de bronce y oro que brillaban con luz propia, indestructibles e incomparablemente hermosas. Excavaciones en el monte Olimpo han revelado santuarios antiguos en sus laderas inferiores, particularmente en Dion, la ciudad sagrada al pie de la montaña. Allí, los antiguos macedonios construyeron templos y celebraban festivales en honor a Zeus olímpico. El rey Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno ofrecían sacrificios allí antes de sus campañas militares, buscando el favor del rey de los dioses. Zeus se casó con Hera, su hermana, sellando su posición como rey y reina del cosmos. Hera se convirtió en la diosa del matrimonio y la familia, protectora de las esposas legítimas, aunque irónica y trágicamente, su propio matrimonio sería atormentado por las infidelidades constantes de Zeus. Poseidón se casó con Anfítrite, una Nereida o ninfa del mar. Hades, por su parte, permanecería soltero hasta que raptara a Perséfone, hija de Deméter, un evento que tendría consecuencias cósmicas, pero la paz no duraría mucho. Gea, la tierra primordial, contemplaba el nuevo orden con creciente descontento. Sus hijos titanes estaban aprisionados en Tártaro, sufriendo en la oscuridad. Zeus había demostrado ser tan implacable con sus enemigos como lo había sido Cronos. Y Gea, en su sabiduría primordial o en su resentimiento maternal, decidió que los nuevos dioses necesitaban ser desafiados. De las profundidades de su ser, Gea dio a luz a Tifón, el monstruo más terrible que jamás había existido. Tifón no era simplemente grande o fuerte, era la personificación del caos destructivo, una pesadilla hecha carne que amenazaba con deshacer toda la creación. Las descripciones de Tifón en las fuentes antiguas son casi incoherentes en su intento de capturar su horror. Hesíodo dice que de sus hombros crecían 100 cabezas de serpiente, cada una con lenguas negras que lamían el aire. Sus ojos despedían fuego. De su cintura hacia abajo era pura serpiente, enrollándose en espirales que cubrían kilómetros. Su estatura era tal que su cabeza tocaba las estrellas. Cuando hablaba, sus voces múltiples podían imitar cualquier sonido: el bramido de un toro, el rugido de un león, el ladrido de un perro, el silbido de una serpiente, o palabras humanas incomprensibles que helaban la sangre. Cuando Tifón emergió de las profundidades de la tierra, en algún lugar de Cilicia, según algunas fuentes, o de Tarteso en el lejano oeste, según otras, los propios dioses sintieron terror. Este no era un enemigo al que pudieran derrotar mediante estrategia o alianzas. Era una fuerza de destrucción pura y venía directamente hacia el Olimpo. Algunos relatos dicen que muchos de los dioses huyeron a Egipto, transformándose en animales para esconderse. Esta versión, registrada más claramente en fuentes helenísticas posteriores como la Metamorfosis de Ovidio, intenta explicar por qué los dioses egipcios tenían formas animales, una sincretización tardía entre mitologías griega y egipcia. Pero Zeus no huyó, no podía. Era el rey de los dioses, el que había destronado a Cronos, el que había vencido en la titanomaquia. Huir sería abdicar su trono recién ganado, así que se preparó para enfrentar a Tifón. El combate entre Zeus y Tifón fue épico incluso para estándares divinos. Zeus lanzaba rayo tras rayo, cada uno iluminando el cielo con luz más brillante que 1000 soles, pero Tifón era casi inmune. Su piel escamosa absorbía o desviaba los rayos. Sus 100 cabezas de serpiente escupían fuego.
veneno y vientos huracanados que rivalizaban con el poder del propio Zeus. Lucharon por tierra y mar. Cuando Tifón pisaba el suelo, volcanes entraban en erupción bajo sus pies. El monte Etna en Sicilia, según la tradición, es uno de los lugares donde combatieron, y las erupciones continuas del volcán son evidencia del fuego de Tifón atrapado bajo la montaña. Las ciudades griegas en Sicilia, establecidas alrededor del año 735 a.C., adoptaron rápidamente esta explicación mitológica para los fenómenos volcánicos que aterrorizaban y fascinaban a los colonos. En un momento del combate, según una versión del mito preservada por Apolodoro, Tifón logró enredar a Zeus en sus espirales serpentinas. Con sus garras monstruosas cortó los tendones de Zeus de sus manos y pies, dejándolo paralizado e indefenso. Tifón llevó los tendones a Cilicia y los escondió en una cueva, custodiados por la monstruosa Delfín, mitad mujer, mitad serpiente. Zeus yacía impotente, el rey de los dioses reducido a la indefensión, pero Hermes, el ingenioso mensajero de los dioses, junto con el dios Pan, lograron engañar a Delfine, robar los tendones y devolverlos a Zeus. Restaurado a su plena fuerza, Zeus reanudó el combate con renovada furia. La batalla final tuvo lugar en el monte Casio, en la costa entre Siria y Anatolia. Allí, en la cima de la montaña, Zeus reunió todo su poder. Lanzó no uno, sino un aluvión continuo de rayos, una tormenta de fuego celestial que hacía hervir el aire. Tifón rugió, escupió fuego, desató vientos que arrancaban árboles desde sus raíces, pero gradualmente, inexorablemente, Zeus prevaleció. Con un último esfuerzo supremo, Zeus levantó una montaña entera, todo el monte Etna según algunas versiones, y la arrojó sobre Tifón. El monstruo cayó, aplastado bajo el peso inconmensurable de la piedra, pero no murió, porque incluso criaturas como Tifón son, en cierto sentido, inmortales. En cambio, fue aprisionado, enterrado bajo el volcán, y allí permanece hasta hoy, según el mito, y su aliento de fuego es lo que causa las erupciones del Etna. Su movimiento al intentar liberarse es lo que causa los terremotos en Sicilia. Las erupciones históricas del Etna, documentadas desde la antigüedad, dieron credibilidad continua a este mito. Cuando en el año 476 a.C., una erupción particularmente violenta destruyó la ciudad de Catania, los supervivientes la atribuyeron a la ira renovada de Tifón bajo la montaña. Con Tifón derrotado, Zeus finalmente había asegurado su reinado. Pero Gea no había terminado. De su unión con Tártaro, engendró una última generación de hijos, los gigantes. Estos eran seres de estatura y fuerza tremendas, aunque no tan monstruosos como Tifón. Tenían forma humanoide, pero con piernas de serpiente y cabello enredado con serpientes vivas. Los gigantes desafiaron a los olímpicos en lo que se conoce como la gigantomaquia, la guerra de los gigantes. Esta batalla fue diferente de la titanomaquia. Había una profecía que decía que los dioses no podrían derrotar a los gigantes por sí solos, que necesitarían la ayuda de un mortal. Este mortal resultó ser Heracles, el héroe más grande de Grecia, hijo de Zeus, y la mortal Alcmena. La gigantomaquia fue representada extensamente en el arte griego. El friso del altar de Pérgamo, construido alrededor del año 180 a.C. y ahora en Berlín, muestra la batalla con detalles dramáticos. Cada dios lucha contra gigantes específicos. Atenea arrastra a Alcioneo por el cabello mientras Nike, la victoria, la corona. Zeus fulmina a múltiples gigantes simultáneamente con sus rayos. Heracles dispara sus flechas envenenadas con sangre de la hidra, las únicas armas que podían dar el golpe final mortal a los gigantes. Uno por uno, los gigantes fueron derrotados. Porfirión,
su líder, fue fulminado por Zeus después de intentar violar a Hera. Alcioneo fue arrastrado fuera de su tierra natal, donde era inmortal, y asesinado por Heracles. Encélado fue aplastado bajo la isla de Sicilia, arrojada sobre él por Atenea. Polibotes fue enterrado bajo la isla de Cos por Poseidón. Finalmente, incluso esta amenaza fue eliminada. Los gigantes fueron destruidos o aprisionados, como los titanes antes que ellos. Y Zeus, después de 3 guerras cósmicas, la titanomaquia, la batalla contra Tifón y la gigantomaquia, finalmente reinaba sin desafíos serios. El cosmos había sido reorganizado. Los dioses tenían sus dominios, las reglas del universo estaban establecidas. Y ahora, los inmortales podían volver su atención a una nueva creación, una que ocuparía gran parte de su tiempo y energía en las eras venideras, la humanidad. Con las amenazas primordiales neutralizadas, Zeus consolidó su gobierno estableciendo lo que los griegos conocerían como los 12 olímpicos, aunque este número variaba según la época y la región. Estos eran los dioses principales que residían en el monte Olimpo y que gobernaban los aspectos más importantes de la existencia. Zeus mismo, por supuesto, era el rey supremo, dios del cielo, del rayo, de la justicia y del orden. Su palabra era ley entre los inmortales. Cuando tomaba decisiones en el consejo divino, los otros dioses podían aconsejar, pero rara vez se atrevían a contradecir abiertamente. Su símbolo era el rayo, el águila y el cetro real. Hera, su esposa y hermana, era la reina del Olimpo, diosa del matrimonio, la familia y el parto. A pesar de las tensiones en su matrimonio divino, causadas por las innumerables infidelidades de Zeus, Hera mantenía su dignidad y poder. Era vengativa con las amantes de Zeus y sus hijos bastardos, pero también era profundamente respetada como protectora de las esposas legítimas y los juramentos matrimoniales. Su santuario en Argos, el Heraion, fue uno de los templos más antiguos y venerados de Grecia, con orígenes que se remontan al siglo VIII a.C. Poseidón, aunque técnicamente igual a Zeus en la división tripartita del cosmos, reconocía la supremacía de su hermano menor, aunque no siempre de buena gana. Gobernaba los mares con poder absoluto. Los marineros le ofrecían sacrificios antes de cada viaje. Era también el dios de los caballos, de los terremotos y de las tormentas marinas. Su templo en el Cabo Sunión, construido alrededor del año 440 a.C., dominaba el mar Egeo, y los marineros que pasaban podían verlo desde kilómetros de distancia, un recordatorio de quién controlaba las aguas. Hades, el tercer hermano, raramente aparecía en el Olimpo. Su reino era el inframundo, y allí permanecía, gobernando sobre los muertos con su esposa Perséfone. A pesar de su asociación con la muerte, no era un dios maligno. Era severo pero justo, asegurando que todos los mortales recibieran su destino apropiado después de la muerte. Los griegos le temían, pero también lo respetaban. Raramente construían templos en su honor, pues hacerlo parecía invitar a la muerte, pero cuando juraban sus juramentos más solemnes, lo hacían en su nombre. Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas, era fundamental para la supervivencia humana. Sin su favor, los campos no producían grano, las vides no daban uvas, los árboles no florecían. Su culto en Eleusis, establecido según la tradición en tiempos micénicos, se convirtió en uno de los más importantes de toda Grecia. Los misterios eleusinos, celebrados anualmente, prometían a los iniciados una vida mejor después de la muerte. Estos rituales continuaron durante casi 2000 años, hasta que fueron finalmente prohibidos por el emperador cristiano Teodosio, primero en el año 390 y 2 después de Cristo. Hestia, la diosa del hogar, era quizás la menos dramática, pero una de las más respetadas. Cada hogar tenía un fuego dedicado a ella,
y cada comida comenzaba y terminaba con una libación en su honor. Nunca se casó, habiendo jurado virginidad eterna. Zeus, respetando este juramento, le concedió el honor de ser venerada en cada hogar y en cada templo. No tenía templos propios porque todos los templos le pertenecían, cada uno con su hogar sagrado. Atenea nació de la cabeza de Zeus de una manera única y significativa. Zeus había tragado a su primera esposa, Metis, cuando estaba embarazada, temiendo una profecía que decía que el segundo hijo de Metis lo destronaría. Pero Metis, dentro del estómago de Zeus, forjó armadura y armas para su hija. El dolor de cabeza resultante fue tan terrible que Zeus ordenó a Hefesto que le partiera el cráneo con un hacha. De la herida emergió Atenea, completamente adulta, completamente armada, gritando un grito de guerra que hizo temblar el Olimpo. Atenea se convirtió en la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, las artes y la civilización. Era la patrona de Atenas, la ciudad que llevaba su nombre y su templo, el Partenón, construido entre los años 447 y 438 a.C., sigue siendo uno de los edificios más icónicos de la civilización occidental. Permaneció virgen, rechazando todo romance, dedicándose completamente a sus dominios de sabiduría y guerra justa. Apolo y Artemisa, los gemelos divinos, nacieron de Zeus y la Titánide Leto. Era celosa como siempre, había prohibido que Leto diera a luz en tierra firme. Finalmente, Leto encontró refugio en la pequeña isla de Delos, que flotaba libremente y por tanto no contaba como tierra firme. Allí, junto a una palmera sagrada, dio a luz primero a Artemisa y luego, con la ayuda de su hermana recién nacida, a Apolo. Apolo se convirtió en uno de los dioses más complejos y multifacéticos del panteón. Era el dios de la luz, la música, la poesía, la profecía, la medicina y el tiro con arco. Su oráculo en Delfos, establecido después de que matara a la serpiente Pitón que había custodiado el sitio, se convirtió en el centro religioso más importante de Grecia. Los líderes de ciudades-estado consultaban el oráculo antes de tomar decisiones importantes. Colonias, guerras, reformas legislativas, todas buscaban la aprobación profética de Apolo. El templo de Apolo en Delfos, con su famoso lema «Conócete a ti mismo», inscrito en el Pronaos, fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, con la versión más conocida datando del siglo IV a.C. Artemisa, su hermana gemela, era la diosa de la caza, la naturaleza salvaje, los animales y la virginidad. Como Atenea, rechazaba el matrimonio, prefiriendo vagar por bosques y montañas con su séquito de ninfas cazadoras. Era protectora de las mujeres jóvenes, especialmente en el parto, irónicamente dado que ella misma permanecía virgen. Podía ser benevolente, pero también terriblemente vengativa con quienes violaban sus dominios o irrespetaban su castidad. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, tenía orígenes misteriosos. Según Hesíodo, nació de la espuma del mar donde habían caído los genitales castrados de Urano. Emergió completamente formada cerca de Chipre, de ahí su epíteto Cipris. Homero, sin embargo, la hace hija de Zeus y la Oceánide Dione. Esta contradicción nunca se resolvió completamente en la mitología griega. Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios herrero, pero era notoriamente infiel. Su amante más famoso era Ares, dios de la guerra, una unión que simbolizaba la conexión entre el amor y el conflicto. Cuando Hefesto descubrió el adulterio, forjó una red invisible de cadenas y atrapó a los amantes en el lecho, exponiéndolos a la burla de los otros dioses. Pero Afrodita no sentía vergüenza duradera. Era una fuerza primordial,
el deseo personificado, y no podía ser contenida por convenciones sociales. Su santuario en Pafos, Chipre, fue uno de los centros de culto más antiguos y duraderos. Las excavaciones han revelado que el sitio fue ocupado continuamente desde aproximadamente el año 1200 a.C. hasta el período romano tardío. Peregrinos venían de todo el Mediterráneo para adorar a la diosa del amor en su isla natal. Ares, dios de la guerra en su aspecto más brutal y sangriento, era paradójicamente menos popular que Atenea, quien representaba la guerra estratégica y justa. Ares encarnaba la sed de sangre, la furia de la batalla, el caos del combate. Homero lo describe en la Ilíada como violento y poco fiable, cambiando de bando en la guerra de Troya según su humor. Incluso Zeus admite no sentir gran cariño por su hijo. Sin embargo, Ares era venerado en ciertas regiones, particularmente en Tracia, conocida por sus guerreros feroces. Hefesto, el dios herrero, era único entre los olímpicos por su deformidad física. Era cojo, resultado de haber sido arrojado del Olimpo, ya sea por Hera al nacer o por Zeus en un conflicto posterior. A pesar de esta discapacidad, o quizás debido a ella, Hefesto desarrolló habilidades artesanales incomparables. Forjó los palacios de los dioses, las armas de los héroes, autómatas mecánicos que servían en su taller. Su forja estaba ubicada bajo volcanes, y el fuego y humo de las erupciones eran evidencia de su trabajo continuo. Hermes, hijo de Zeus, y la ninfa Maya, era el mensajero de los dioses, dios de los viajeros, comerciantes, ladrones y retórica. Era increíblemente rápido, con sandalias aladas que le permitían volar. Llevaba el caduceo, una vara con 2 serpientes entrelazadas, símbolo de su papel como mediador y mensajero. También tenía la única función de guiar las almas de los muertos desde el mundo superior hasta el reino de Hades, un papel psicopompo crucial. Dioniso, dios del vino, la fertilidad y el éxtasis religioso, era el más joven de los olímpicos y el único nacido de una madre mortal. Su madre, Sémele, fue destruida al contemplar a Zeus en su forma divina verdadera. Zeus rescató al feto de Dioniso y lo cosió en su propio muslo, de donde nació meses después. Esta doble gestación hacía de Dioniso un dios único, conectado tanto con lo divino como con lo mortal de una manera que ningún otro olímpico experimentaba. Dioniso era un dios complejo y a menudo incomprendido. No era simplemente el dios de la embriaguez festiva. Representaba la liberación de las restricciones sociales, el éxtasis religioso, la disolución de las barreras entre lo civilizado y lo salvaje. Sus seguidores, principalmente mujeres llamadas ménades o bacantes, celebraban rituales en las montañas donde entraban en estados de frenesí divino. Las tragedias de Eurípides, particularmente Las Bacantes, escrita alrededor del año 405 a.C., exploran la naturaleza dual y peligrosa de Dioniso, liberador pero también destructor, alegre pero también aterrador. El culto dionisíaco enfrentó resistencia inicial en algunas ciudades griegas precisamente porque desafiaba las estructuras sociales establecidas. En Roma, los rituales dionisíacos conocidos como bacanales fueron brevemente prohibidos en el año 186 a.C. debido a temores sobre sus excesos, pero eventualmente Dioniso fue completamente integrado al panteón, reconociendo que sus fuerzas, la liberación y el éxtasis eran partes necesarias de la experiencia humana. Estos dioses, los 12 olímpicos con sus variaciones, establecieron un orden divino que duraría milenios. Pero su relación con la humanidad era compleja. No eran dioses omnipotentes ni omniscientes. Tenían defectos, pasiones, celos y favoritos. Se enamoraban de mortales, engendraban héroes semidivinos, intervenían en asuntos humanos por capricho o favor. Zeus mismo tuvo innumerables aventuras con mujeres mortales,
produciendo una generación de héroes: Perseo, Heracles, Helena de Troya, los Dioscuros. Cada uno de estos hijos tenía un destino grandioso, frecuentemente trágico. Heracles, el más grande de todos, tuvo que completar 12 trabajos imposibles. Perseo decapitó a la Medusa. Helena desencadenó la guerra de Troya, el conflicto más grande de la era heroica. La guerra de Troya, cantada por Homero en la Ilíada alrededor del año 750 a.C., ejemplifica la interacción entre dioses y mortales. Los dioses tomaron bandos. Atenea, Hera y Poseidón apoyaban a los griegos. Afrodita, Ares y Apolo favorecían a los troyanos. Zeus intentaba permanecer neutral, pero frecuentemente intervenía. Los dioses descendían al campo de batalla, luchaban entre ellos, salvaban a sus héroes favoritos de la muerte. La frontera entre lo divino y lo humano era permeable, constantemente cruzada. Las excavaciones arqueológicas de Heinrich Schliemann en Hisarlik, Turquía, comenzando en el año 1870, revelaron que hubo efectivamente una ciudad en la ubicación de la legendaria Troya. Múltiples capas de asentamiento, incluida una destruida por fuego alrededor del año 1200 a.C., correspondiente a la fecha tradicional de la guerra de Troya, sugieren que el mito podría estar basado en eventos históricos reales, aunque enormemente embellecidos por siglos de transmisión oral. El culto a los dioses olímpicos se extendió por todo el mundo mediterráneo. Dondequiera que los griegos establecieran colonias, desde España hasta el Mar Negro, desde Libia hasta el sur de Italia, construían templos a sus dioses. Los Juegos Olímpicos, establecidos tradicionalmente en el año 776 a.C. en honor a Zeus, unían a todas las ciudades-estado griegas, incluso aquellas en guerra, en una tregua sagrada cada 4 años. Atletas, artistas y peregrinos de todo el mundo griego convergían en Olimpia, en la región de Élide, para competir, adorar y celebrar la cultura helénica compartida. El santuario de Zeus en Olimpia era magnífico. El templo de Zeus, completado alrededor del año 456 a.C., albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una estatua criselefantina de Zeus sentado en su trono, creada por el escultor Fidias. La estatua medía aproximadamente 13 metros de altura. Zeus estaba representado sosteniendo a Nike, la victoria, en su mano derecha, y un cetro coronado con un águila en la izquierda. Su cuerpo estaba hecho de marfil, sus ropajes de oro. Los visitantes antiguos describían la experiencia de estar en presencia de la estatua como profundamente conmovedora, casi como encontrarse con el dios mismo. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el siglo IV a.C., llevó la cultura y religión griegas hasta las fronteras de India, estableció ciudades griegas en Afganistán, Pakistán, Egipto. Estas ciudades tenían templos griegos, teatros griegos, gimnasios griegos. La cultura helenística, una fusión de elementos griegos y orientales, dominó el mundo mediterráneo y de Oriente Medio durante siglos. En Alejandría, Egipto, fundada por Alejandro en el año 331 a.C., Ptolomeo, uno de sus generales, estableció un culto a un nuevo dios, Serapis, que fusionaba características de Zeus con las del dios egipcio Osiris. El Serapeum de Alejandría se convirtió en uno de los templos más magníficos del mundo helenístico. Esta sincretización religiosa era característica de la era helenística. Los dioses viajaban, se mezclaban, adquirían nuevos nombres y atributos. Incluso cuando Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C., los dioses griegos no desaparecieron. Los romanos, pragmáticos en cuestiones religiosas, simplemente adoptaron el panteón griego, dándoles nombres latinos. Zeus se convirtió en Júpiter, Hera en Juno, Poseidón en Neptuno, Hades en Plutón, Atenea en Minerva, Afrodita en Venus, Ares en Marte,
Hefesto en Vulcano, Hermes en Mercurio, Artemisa en Diana. Apolo mantuvo su nombre griego, Dioniso se convirtió en Baco. El poeta romano Ovidio, en sus Metamorfosis escritas alrededor del año 8 después de Cristo, recopiló y recontó cientos de mitos griegos en latín. Su obra aseguró que estas historias sobrevivieran la caída del Imperio Romano y fueran transmitidas a la Europa medieval. Los monjes cristianos, aunque rechazaban teológicamente a los dioses paganos, copiaban los manuscritos clásicos, preservándolos para la posteridad. Con el ascenso del cristianismo, los templos antiguos fueron gradualmente cerrados. El emperador Teodosio I prohibió los cultos paganos en el año 392 después de Cristo. Los Juegos Olímpicos celebraron su última edición alrededor del año 393 después de Cristo. El oráculo de Delfos dejó de profetizar. Los templos fueron convertidos en iglesias o abandonados, sus piedras reutilizadas para nuevas construcciones. Pero los mitos no murieron, fueron preservados en manuscritos, estudiados por eruditos, reinterpretados por cada generación. Durante el Renacimiento, artistas y escritores redescubrieron la mitología clásica con entusiasmo renovado. Miguel Ángel esculpió Baco y Cupido. Rafael pintó escenas de la mitología en las estancias vaticanas. Shakespeare incorporó referencias mitológicas en sus obras. Milton, en El Paraíso Perdido, comparaba a Satán con los titanes derrotados. En el siglo XVIII y XIX, el neoclasicismo elevó el arte y arquitectura griegos como el estándar de perfección. Los arqueólogos comenzaron excavaciones sistemáticas de sitios antiguos. Lord Elgin removió las esculturas del Partenón, ahora en el Museo Británico, generando controversia que persiste hasta hoy. Los museos de Europa se llenaron de estatuas de dioses griegos, vasijas pintadas con escenas mitológicas, monedas estampadas con sus efigies. Los psicólogos del siglo XX encontraron en los mitos griegos arquetipos fundamentales de la psique humana. Sigmund Freud nombró el complejo de Edipo según el héroe trágico que sin saberlo mató a su padre y se casó con su madre. Carl Jung vio en los dioses manifestaciones de arquetipos universales del inconsciente colectivo. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, identificó el viaje del héroe griego como patrón universal en mitologías mundiales. En la literatura moderna, innumerables autores han reinterpretado los mitos. James Joyce estructuró Ulises como un paralelo moderno de la Odisea de Homero. Rick Riordan creó una serie de novelas juveniles enormemente populares, Percy Jackson, situando a los dioses olímpicos en la América contemporánea. Madeline Miller ganó aclamación crítica con Circe y la canción de Aquiles, retellando mitos desde perspectivas femeninas y queer. Las películas de Hollywood han adaptado estos mitos repetidamente, desde Jasón y los Argonautas en 1960 y 3 hasta Troya en 2004, Furia de Titanes en 2010. Aunque estas adaptaciones frecuentemente toman libertades con las fuentes originales, mantienen vivos los nombres y las historias básicas en la conciencia cultural. Los nombres de los dioses persisten en nuestro lenguaje cotidiano. Enero deriva de llano, el dios romano de los comienzos. Marzo de Marte, junio de Juno. Los planetas llevan nombres de dioses romanos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón. Las constelaciones cuentan historias mitológicas. Orión el cazador, Casiopea la reina, Andrómeda la princesa encadenada. En ciencia, la mitología griega proporciona nomenclatura. El tendón de Aquiles recuerda el talón vulnerable del héroe. El complejo de Edipo en psicología. Los proyectos espaciales llevaban nombres como Apolo, Artemisa, Atenea. La geología usa Tártaro para capas profundas de la Tierra. La astronomía nombra lunas de Júpiter según amantes de Zeus. Io, Europa, Ganímedes, Calisto,
Y así, queridos viajeros nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje por la cronología de los dioses griegos. Hemos viajado desde el caos primordial, a través de generaciones de seres divinos, presenciando guerras cósmicas, el nacimiento de civilización divina y la consolidación de un orden que moldearía el pensamiento occidental durante milenios. ¿Qué nos dicen estas historias hoy, en nuestro mundo moderno tan diferente del Mediterráneo antiguo? Superficialmente, son cuentos de dioses y monstruos, batallas imposibles y prodigios sobrenaturales. Pero en un nivel más profundo, estas historias abordan preguntas fundamentales que siguen siendo relevantes. La historia de Cronos devorando a sus hijos habla del miedo que cada generación tiene de ser reemplazada por la siguiente, el terror del poder establecido ante el cambio inevitable. Zeus liberando a sus hermanos representa la rebelión necesaria contra la tiranía, incluso cuando esa tiranía viene de figuras parentales. La maldición de Urano, que se cumple en Cronos, y que Cronos teme se cumple en Zeus, refleja patrones cíclicos de historia y familia que reconocemos en nuestras propias vidas. La división del cosmos entre Zeus, Poseidón y Hades mediante sorteo sugiere que incluso entre los más poderosos, el destino y la suerte juegan roles que escapan al control total. Reconoce que la vida, divina o mortal, contiene elementos de azar que debemos aceptar. Los dioses griegos, con todos sus defectos y pasiones, ofrecían a los antiguos un modelo de divinidad más cercano, más comprensible que deidades perfectas y distantes. Estos dioses sentían celos, ira, amor, deseo, cometían errores, aprendían a veces. Eran, en muchos sentidos, versiones amplificadas de la humanidad, proyecciones de nuestros mejores y peores impulsos en escala cósmica. El legado de estos mitos es incalculable. Proporcionaron la base espiritual para una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Los griegos, guiados por estos dioses y estos mitos, desarrollaron la democracia en Atenas, el pensamiento filosófico con Sócrates, Platón y Aristóteles, el teatro trágico con Esquilo, Sófocles y Eurípides, avances matemáticos con Pitágoras y Euclides, investigación científica con Tales y Arquímedes. Estos logros no ocurrieron a pesar de su mitología, sino en parte debido a ella. Los mitos enseñaban lecciones morales complejas, las tragedias exploraban dilemas éticos, los templos eran centros no solo de adoración, sino de comunidad, arte, música. Los festivales religiosos incluían competiciones atléticas, dramáticas y poéticas que celebraban la excelencia humana. Cuando miramos las estrellas hoy y vemos las constelaciones que los antiguos griegos nombraron según sus mitos, cuando visitamos museos y contemplamos estatuas de mármol de Zeus o Afrodita, cuando leemos literatura que hace referencia a la Odisea personal o tareas hercúleas, estamos participando en una tradición cultural que se extiende sin interrupción por más de 3000 años. Estos dioses, aunque ya no adorados como lo fueron en la antigüedad, viven en nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestro arte. Son parte del ADN cultural de Occidente y, por extensión global, del mundo moderno interconectado. Me gustaría saber qué os ha parecido este viaje por la mitología griega. ¿Hay otros sistemas mitológicos que os gustaría explorar en futuros episodios? ¿La mitología nórdica con sus dioses guerreros y el Ragnarok inevitable? ¿La mitología egipcia con sus dioses de cabezas animales y su obsesión con la vida después de la muerte? ¿Las epopeyas mesopotámicas de Gilgamesh y los dioses de Sumeria? ¿O quizás mitologías menos conocidas de culturas africanas, americanas precolombinas o de Oceanía? Dejad vuestros comentarios abajo. Vuestra participación guía los temas que exploramos aquí en Somnialis. Este es un espacio compartido, donde los amantes de la historia de todos los rincones del mundo nos reunimos en las horas tranquilas de la noche para viajar juntos al pasado. Si habéis disfrutado de este episodio,
por favor considerad suscribiros al canal. Cada suscripción nos ayuda a continuar creando estos viajes nocturnos por la historia. Activad la campanita de notificaciones para ser informados cuando publiquemos nuevos episodios. Y si conocéis a alguien que apreciaría estas historias, compartid el canal con ellos. Somnialis crece gracias a vuestra generosidad al compartir. Nuestro propósito aquí es simple, pero esperamos valioso. En un mundo de estímulos constantes, ruido incesante y demandas infinitas de nuestra atención, ofrecemos un refugio, un espacio donde podéis desacelerar, cerrar los ojos y dejar que las historias del pasado os envuelvan como una manta reconfortante. Creemos que hay valor en conocer de dónde venimos, en entender las historias que nuestros ancestros contaban, las preguntas que hacían, los dioses que imaginaban. La historia no es solo fechas y eventos, es la narrativa humana completa, nuestra búsqueda colectiva de significado, belleza, justicia y comprensión. ¿Y qué mejor momento para reflexionar sobre estas grandes narrativas que en la quietud de la noche, cuando el mundo exterior se silencia y podemos volvernos hacia adentro? Mientras os preparáis para dormir esta noche, quizás podáis imaginar por un momento ese cielo nocturno sobre el Egeo hace 3000 años. Las mismas estrellas que vemos hoy brillaban entonces. Los antiguos las miraban y veían historias escritas en luz. Veían a los dioses y héroes inmortalizados en constelaciones eternas. Zeus en su trono de nubes, lanzando rayos que iluminaban el mundo. Poseidón en las profundidades marinas, calmando o desatando tormentas según su voluntad. Atenea en su templo del Partenón, sabia y vigilante. Apolo con su lira, haciendo música que podía calmar o enloquece almas. Artemisa corriendo libre por bosques iluminados por luna. Afrodita emergiendo de la espuma del mar, belleza personificada. Estas imágenes, estas historias han reconfortado, inspirado y fascinado a innumerables generaciones. Y ahora, en esta noche, os las he transmitido a vosotros, como el anciano junto al fuego transmitía las historias a los niños en esa aldea micénica imaginada hace tanto tiempo. Que estas historias os acompañen en vuestros sueños, que encontréis en ellas entretenimiento, sí, pero también quizás algo más profundo. Conexión con el pasado humano, apreciación por la rica imaginación de nuestros ancestros y reflexión sobre las preguntas eternas que todos compartimos, sin importar cuándo o dónde vivimos. Desde Somnialis, os deseo una noche tranquila, sueños placenteros y un despertar renovado. Gracias por acompañarme en este viaje desde el caos hasta el Olimpo, desde el principio del tiempo mítico hasta el legado eterno de los dioses griegos. Hasta la próxima noche, queridos viajeros. Que los dioses, si aún escuchan desde sus alturas olímpicas, os concedan paz y descanso. Buenas noches.